Bienvenidos a un nuevo capítulo de Apasionados por la Tecnología, el podcast de Paradigma Digital sobre tecnología, estrategia, metodología y productos digitales. ¡Arrancamos! La herramienta de diseño Figma llegó hace unos años como una modesta alternativa a otras herramientas de diseño, como Sketch o Adobe XD. Actualmente, Figma se ha convertido en un auténtico referente en diseño digital, revolucionando tanto flujos de trabajo como métodos organizativos. Soy Maribel Tirados, esto es Apasionados por la Tecnología, y hoy me acompaña Ismael Gutiérrez, diseñador UX/UI en Paradigma Digital. Junto a Ismael vamos a analizar cómo Figma ha conseguido convertirse en una herramienta de referencia y vamos a ver en detalle dos de sus funciones clave, el auto-layout y los variants de componente. Isma, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Maribel. Muy bien, encantado de estar aquí contigo. Pues igualmente. Bueno, como comentaba en la introducción, vamos a hablar de Figma. Vamos a ver, en esta primera pregunta, a intentar analizar por qué se ha convertido en un gigante del diseño digital. Isma, desde tu perspectiva como diseñador, desde tu experiencia, ¿qué crees que fue lo que hizo que Figma haya destacado tanto sobre sus competidores? Pues es que han sido muchas cosas, muchas cosas. Esta pregunta cada diseñador te respondería con algo en relación al contexto por el cual cambió de una herramienta previa a Figma y por qué lo hizo. Y es que son muchas cosas que yo a veces he pensado, digo, ¿cómo son capaces de hacer tantas cosas tan bien cuando el mantra nuestro, ¿no? en construcción de producto es, no, céntrate en algo y haz muy bien algo, ¿no? Entonces, yo creo que hay tres grandes aciertos generales. El primero de ellos es de hecho, que Figma se ejecuta sobre navegador, ¿no? Eso dio la entrada a muchos usuarios diseñadores que no dependían de tener un Mac, que es lo más extendido en diseño. Luego, un modelo de suscripción que te permite hacer muchas cosas básicas que como diseñador necesitas hacer completamente, que te limita cuántos archivos puedes utilizar, cuántos proyectos, pero no te limita la funcionalidad dentro de ellos, ¿no? Y luego la tercera parte, el gran acierto general, yo creo, ha sido cómo ha elevado el concepto de diseño colaborativo, porque es que es una cosa de no ya estar varios miembros del equipo de diseño trabajando a la vez sin problemas en un mismo archivo. Es que es varios miembros trabajando a la vez en un mismo objeto, viendo lo que el otro modifica, separando perfectamente las líneas de lo que tú haces para poder hacer comando Z, undo, para rehacer lo que tú has hecho sin perjudicar lo que hace tu compañero. Pero bueno, yo personalmente lo que a mí me enganchó con Figma me ayudó mucho a facilitar la curva de aprendizaje que muchas veces es dura con una herramienta nueva, fue el manejo de los prototipos. Lo que antes tenías que depender de un plugin para customizar la interacción de tu prototipo, para exportarla a una tercera aplicación donde consultaras y compartieras lo que prototipabas, todo esto lo tienes ahora prácticamente en el mismo sitio a un clic de distancia, a una pestaña donde entras en un modo de edición del prototipo o vuelves al modo de edición de diseño. Y además viendo los resultados en tiempo real, pudiendo compartir muy fácil con cualquiera el acceso a ese prototipo y, por supuesto, pues haciendo todo eso muy bien, dándote las capacidades de prototipado que pueden ser básicas, pero realmente son bastantes en cuanto a transiciones, animaciones, interacción, etcétera. Pero es que hay tantas cosas que hace muy bien. Si me dejas, te doy 3 ejemplos. Adelante. De cositas concretas que a mí como diseñador de producto digital me gustan mucho porque se nota que Figma está diseñado por diseñadores para diseñadores, que esto es un eslogan que no es nuevo.
luego hablaremos en las variants. Hay un selector donde tú puedes, además de seleccionar un valor para un objeto, puedes introducir un valor nuevo desde el mismo selector. Que bueno, siendo así muy papistas, desde diseño e interacción dirías, bueno, pues necesito un text input para meter un nuevo valor, un submit o me lo ahorro con la tecla enter, y luego necesito un selector para seleccionar ese valor que he añadido para dárselo a un objeto. No, aquí lo puedes hacer a la vez, en 0, con el mismo objeto interactivo, que es un selector que cuando lo necesitas es un input text. Entonces, cositas de esas que intentas de manera... muchas cositas. Otro ejemplo es, bueno, pues algo que últimamente he hecho una breve incursión en Illustrator con cuestiones de diseño print después de mucho tiempo. Illustrator, que es otra herramienta que maneja el concepto de capas, objetos apilados. Pues resulta que en Figma y en Photoshop, yo creo, tienes un menú contextual para seleccionar todas las capas que tienes que están apilando debajo de un píxel concreto. Bueno, pues eso en Figma dices, la primera vez que intentas ver si eso está, pues eso está, ¿no? Bueno, es una maravilla. El tercer ejemplo que te quería poner era la posibilidad de localizar objetos a partir de una búsqueda y navegar por los resultados de esa búsqueda de tal manera que puedes intentar editar un objeto sin perder el resultado de esa búsqueda. Es decir, cambias de un objeto a otro en función de los resultados de esa búsqueda, editas ese objeto que has encontrado, vuelves a los resultados de la búsqueda sin tener que hacerla de nuevo y continúas buscando más objetos de esa misma búsqueda. Es decir, cosas de diseñador hechas para diseñador. Muchas cositas. Uh-huh. Volviendo a lo que nos comentabas, ¿no? de qué hacía que Figma destacase tanto, hace poquito grabamos un episodio junto a otra persona de diseño donde hablábamos de Figma y la accesibilidad. Y bueno, una de las cosas también que nos comentaba, igual que lo has hecho tú, es esa parte, ¿no? de diseño colaborativo, esa parte de colaboración entre distintas personas de un mismo equipo en tiempo real, ¿no? que es tan importante. Centrándonos en esto, en esta funcionalidad concreta, ¿cómo crees, Isma, tú que ha impactado en los flujos de trabajo en los proyectos en los que tú has estado involucrado? Bueno, pues claramente, además del diseño colaborativo, entendiendo en la misma mesa solo diseñadores, cuando luego en la mesa se juntan agentes de las tres patas, diseño, negocio y tecnología, tienes a todo el mundo reunido alrededor de los mismos artefactos de diseño. Es decir, que desde diseño no tienes que prepararlos para compartirlos y para trabajar colaborativamente en ellos, ¿no? Es decir, Figma se convierte en un espacio donde todos son bienvenidos, todos pueden aportar, hay herramientas específicas. Bueno, Figma tiene la parte de FigJam, un equivalente a Miro, es decir, que ya incluso con el que está muy bien conectado, pero tiene herramientas para, ahora mismo ha incorporado Figma Slides, es decir, puedes preparar para presentar el diseño más adaptado a una propia presentación y puedes invitar a cualquier persona en el flujo de diseño. Especialmente la gente lo tiene muy fácil, la gente que tiene que dar feedback lo tiene muy fácil para llegar, entender lo que hay, comentar, incorporar su visión en tiempo real, algo que antes era un poco como un silo, ¿no? Bueno, cuando digo antes, hace ya bastantes años, de todo lo que estamos comentando de Figma ya está implementado, ¿no? Pero por diferenciar antes y ahora. Y bueno, hay pues muchas funcionalidades que vienen muy bien a todo el mundo. Las llamadas grupales, por ejemplo, en ocasiones funcionan mejor que el Meet de Google. El detalle de poder seguir a un usuario para que en tu pantalla se reproduzca lo que él está navegando por Figma, como si estuvieras viendo lo que está viendo él. Bueno, ahí se podrían incorporar cositas de más modo presentación, pero vamos, es... de repente Figma es el lugar común, por llamarlo de alguna manera, y teniendo un lugar común que funciona tan bien, es muy fácil implicar a todo el mundo para iteraciones, para los ciclos de diseño. Yo creo que es
la esencia del diseño colaborativo llevada a otro nivel. Uh-huh. Hablábamos también en la introducción, Isma, que queríamos ver en este episodio 2 funciones que tú por lo menos consideras clave en Figma, ¿no? Que habíamos hablado del auto-layout y de los variants de componente. Por empezar, si te parece, primero con el auto-layout, no sé si nos podrías contar qué es y cómo ha cambiado la forma en que los diseñadores estructuran y gestionan sus diseños. Sí, es que ambas cosas son ya, podríamos llamar, un estándar del sector, ¿no? A cualquier diseñador nuevo que se incorpore es algo que tiene que se incorpore a este sector, es algo que tiene que añadir a su, digamos, a su portafolio de habilidades, ¿no? Bueno, el auto-layout es una versión hipervitaminada y potenciada de los clásicos grupos que se dan en muchas aplicaciones de diseño y de diseño. Por ejemplo, en Google Slides también puedes agrupar cosas. Agrupas cosas para crear un grupo con ellas y de tal manera que funcionen como un solo objeto a efectos de moverlo. Mueves todas las cosas a la vez, de rescalarlas, de aplicar algunos atributos. Entonces, con un grupo se respetan las posiciones de cada objeto, se agrupan y se mueven, ¿no? Un auto-layout es un grupo en el que, además, puedes especificar cómo se comportan entre ellos, cómo se alinean, cómo se separan, cómo se ordenan, cómo se ajustan al tamaño del grupo o no, digamos a su padre, o cómo el grupo se ajusta a ellos. De tal manera que cualquier objeto, cualquier conjunto de objetos que, por ejemplo, vaya a tener que estar alineados, el auto-layout ya te lo alinea como quieras, en una dirección horizontal, vertical, en un modo wrap relativamente nuevo, que es que en función del espacio que haya se alineen, pasen a la fila de abajo. Es decir, convierte un grupo tradicional en lo que es un div de HTML con el comportamiento de lectura líquida de los objetos que está completamente alineado con el comportamiento de objetos en el código, ¿no? Y bueno, y está muy bien hecho. Tiene sus particularidades, hay cosas que cuando lo incorporas no comprendes bien, vas aprendiendo, pero luego no puedes prescindir de él, hasta el punto en que puedes, con un poco de inversión de tiempo inicial, puedes construir toda una página a un único ancho de pantalla y preparando el auto-layout bien, duplicas esa página, ese artboard, y reduciendo o ampliando el ancho, lo conviertes en la versión responsive que quieras. Con una inversión de tiempo inicial en el auto-layout inicial, a toda página, puedes tener las versiones responsive relativamente de manera inmediata. Eso como ejemplo de aplicación, pero es de estas cosas que dices, pero esto ¿cómo no se inventó antes? Esto ¿cómo lo hacíamos antes de que esto existiera? Ahora llegas a un diseño que no está hecho con auto-layout y dices, madre mía, qué pereza tener que mover cosas a mano, cuando sabes que el comportamiento que va a tener es lógico, es fluido, ¿no? Es diseño responsive, por ejemplo. Esa es la clave, lo bien que hace algo que dices, pero ¿cómo lo hacíamos antes? Uh-huh. Pues con más trabajo seguro, más paciencia. Desde luego. Y también desde tu experiencia, Isma, ¿qué retos crees que ayuda a resolver el auto-layout que, como bien dices, antes eran mucho más difíciles de abordar con otras herramientas de diseño? Bueno, es que por ejemplo, la aplicación de cualquier feedback por parte, por ejemplo, del cliente, como los objetos del auto-layout, digamos, los hijos de ese padre, obedecen a lo que establezcas en cuanto a orden y alineación, si tú trabajas, redimensionas uno de los hijos en la lectura posterior de la pantalla, más abajo o más a la derecha, dependiendo de los anchos, se recolocan como deben. Antes tú recibías pues este módulo, el resultado del feedback te implicaba que ese módulo, en vez de 200 de ancho, tuviera 280, por decir algo, ¿no? Todos los objetos que había a continuación en la página, o a la derecha si había sitio, si tu diseño permitía ese desplazamiento también lateral,
todos tenías que recolocarlos a mano, retrasándolos en la pantalla, la diferencia de alto que es que el elemento nuevo del feedback te hubiera supuesto. Ahora no, ahora te desentiendes de todo eso, modificas lo que tienes que modificar, el auto layout que has construido va recolocando las cosas en función de la colocación lógica, y es un ahorro de tiempo bestial. Y bueno, luego tiene otros usos creativos que ya le vas encontrando, pero digamos que en la aplicación de feedback es el ahorro de tiempo en recolocar elementos posteriores a lo que tienes que modificar es bestial. Si te parece que vayamos ahora a los variants de componente, Isma, también lo mismo, cuéntanos un poco qué son para las personas que no lo sepan y cómo crees que esta funcionalidad ha mejorado la eficiencia en la creación de interfaces. Vale, bueno, pues para hablar antes de variant de componente hay que mencionar simplemente lo que es un componente, que es un tipo de objeto clásico de las herramientas de diseño, ¿no? Es como un objeto maestro que tú duplicas en diferentes instancias como copias de ese componente, y lo que modifiques en el componente se traslada a las instancias, ¿no? Ya sea ese componente en el propio archivo, en una librería externa, de tal manera que es muy fácil, editando un solo objeto, pues editan las 5, 6, 200 apariciones del mismo objeto. Luego en las instancias te permiten ciertas modificaciones particulares. Entonces, esto es clásico de las herramientas de diseño de toda la vida. Los variants son la posibilidad, los variants son un tipo de property que han llamado en Figma. Es la posibilidad de incorporar a un componente variaciones de sí mismo a las que asignas valores, por ejemplo, variación 1, variación 2, variación 3, de tal manera que luego a cada instancia puedes aplicarle alguna de esas variaciones. Hay otros tipos de properties que no son variant, pero básicamente lo potente es que un símbolo único puedes convertirlo en un conjunto de símbolos dentro de un único componente que te permite hacer muchas variaciones y rápidamente del mismo, y luego en la instancia establecer qué variación quieres. Por ejemplo, clásico es un botón con el estado default, over o pressed, por ejemplo. Eso serían 3 variaciones de una variant que podríamos llamar status, de tal manera que luego sería rapidísimo una instancia que tienes por ahí simular que el botón está presionado, cambiando el valor de esa variant. Ha mejorado la eficiencia en el sentido de que hay muchos menos símbolos por ahí repartidos, porque puedes agrupar lo que antes tendrías que hacer en una serie de símbolos, las agrupas en un único componente y entonces ya te dedicas a organizar las variants. Bueno, y eso solo es un ejemplo de lo que se puede considerar eficiencia, ¿no? Porque puedes utilizar las variants para alojar cosas que no vayas necesariamente a utilizar, pero que de esa manera asegures lo otro por lo que me preguntabas, la consistencia. Es si yo hago una variación de un símbolo de manera muy próxima a ese símbolo y hago una posible alternativa que es posible que se vaya a necesitar y la tengo ya ahí organizada, a futuro en una instancia será cambiar solamente a esa otra variante. De tal manera que quieras que no, trabajando un único objeto con objetos dentro, es más fácil que estés alineado y que tengas consistencia en el diseño que teniendo símbolos sueltos por ahí, que luego tienes que dedicarte también a organizar. Entonces yo creo que es ya otro estándar de Figma, y también está muy bien hecho y es al final relativamente sencillo de usar de manera potente. Nos has dado muchísima información, Isma, por hacer como un pequeño resumen o por quedarnos con 2 puntos, ¿no? Creo que ha quedado bastante claro que el autolayout como los variants de componente están muy enfocados, ¿no?, en optimizar el tiempo y la consistencia del diseño. Para un diseñador que está empezando a usar Figma, Isma, ¿tú qué consejos le darías para que pudiera aprovechar al máximo estas herramientas?
Bueno, pues primero que las incorpore a sus diseños lo antes posible, aunque en principio sienta que no los necesita. Yo esto es una cosa que si a mí me la aconsejan desde fuera con algo, digo, bueno, pues ya veré si lo necesito o no. No, es que esto es tan potente y es ya tan estándar que mejor hacer esfuerzo de incorporarlo, aunque no sepas para lo que lo vas a usar, y incorporar el aprendizaje en ellos. Hay maneras sencillas de empezar a usar un auto layout, por ejemplo, simplemente cuando quieras alinear varios objetos, ¿no? Lo clásico sin usar auto layout es seleccionarlos, ir a la herramienta de alinear, pues los voy a alinear todos a la izquierda, todos a la derecha, ¿no? Por ejemplo, una pila de cosas, de resultados de una búsqueda, por ejemplo. Como el auto layout ya te implica alinearlos como tú quieras, pues usa auto layout aunque solo sea para alinearlos, aunque luego deshagas el auto layout como si deshajeras el grupo. Es decir, pequeñas cosas para incorporarlos. Por ejemplo, los variants. Imagínate que haces 2 alternativas de diseño para un mismo objeto. Bueno, pues yo recomendaría que mete las 2 alternativas de diseño en un variant de un componente, en un mismo componente, para empezar a tocar cómo cambia una alternativa y otra de manera muy fácil en una instancia. Y si vas alojando ya versiones de un mismo diseño en un componente grande con variants, enseguida entenderás para qué sirven las variants. Y sobre todo cuando esa variant, por ejemplo, podríamos llamarlo propuestas de diseño, ¿no? 1, 2, 3, 4. Pero cuando luego quieras editar a la vez 2 de esas propuestas, entenderás para qué te vale el segundo variant que metas ya, ¿no? Imagínate que haces de esas 2 propuestas, haces la versión móvil y metes, en vez de meter en un artboard aparte, metes la versión móvil también en ese componente como una variant que se llame device móvil, por ejemplo, ¿no? Recomiendo usarlo ya. Usarlo aunque no sepas para qué. Hay un uso que el otro día estaba explorando yo, bastante divertido, de auto layout. Figma te restringe el tamaño en píxeles al que te mete cualquier imagen que metas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú haces una captura de pantalla de todo el scroll con un capturador de pantalla, ¿no? De todo el scroll de la pantalla y resulta un archivo muy grande, lo que has capturado a 1440 de ancho, a lo mejor te lo deja a 900. Entonces tú lo reescalas para tenerlo al tamaño que es y te queda pixelado. Entonces, ¿qué haces? Dices, vale, pues voy a hacer la captura por partes, ¿no? Entonces agarras y de toda tu página te haces manualmente un trozo, un segundo trozo y, por ejemplo, un tercer trozo, ¿no? Para que cuando los coloques en Figma no te los redimensione y los tengas a tus 1440. Pero entonces tienes que empalmar los trozos, ¿no? Tienes que decir, para que resulte la captura completa de la pantalla, voy a juntar los trozos entre sí y empalmarlos. Bueno, pues resulta que si colocas los trozos de tus capturas en auto layout, les dices separación 0 entre los objetos, es decir, quedan los trozos uno detrás de otro, y simplemente ajustas el crop, el recorte de la imagen de cada trozo, como el auto layout está recolocando cada trozo hacia arriba, de manera que quede siempre un espacio de 0 entre los trozos, lo que antes tenías que hacer de 2 veces, que era recortar el trozo y colocarlo con el trozo anterior, ahora lo haces de una sola vez, que es al retocar el crop, el recorte, el auto layout ya te lo va subiendo, lo vas viendo perfectamente cuánto hace que suba en función de tu recorte, y ya tienes ahí un uso del auto layout que dices, es que me está ahorrando trabajo. Entonces, el mensaje es ese, incorpora los auto layouts y variant que te ahorrarán trabajo con el esfuerzo inicial, claro, y eso te ayudará a darles el sentido que tienen, que es muchísimo. Isma, ¿tú crees que Figma va a revolucionar otras áreas de diseño? Bueno, de lo que es el diseño concretamente de la parte de diseño de UI, de diseño de interfaz, me extrañaría porque es que ya hacen tantas cosas también, es decir, no hay más áreas en el abanico, en ese abanico solo de la parte de UI, que puedan ser revolucionadas, aunque bueno, ya sabes que las revoluciones hasta cierto punto no se ven venir, entonces puede ser. Yo creo que ahora están más centrados por lo que hemos visto últimamente en anuncios y tal, en potenciar la parte del dev mode, que es la parte de funcionalidad para el desarrollador,
porque bueno, Figma ha hecho muy bien también para el usuario desarrollador muchas cosas que el usuario desarrollador necesita cuando consulta un diseño. Entonces yo creo que de momento los tiros van a ir más por ahí. No me imagino a Figma metiéndose en otras áreas de diseño en general, como research, porque hay herramientas muy concretas. Es un mar como muy rojo, ¿no? De competidores, pero bueno, vete a saber, puede ser. Pues ya estamos terminando con el episodio, Ismael. Por lanzarte otra pregunta así muy de ver el futuro. ¿En tu opinión va a tener Figma un papel clave en la evolución de la industria del diseño? Pues fíjate que yo ahí, no pensando quizá tanto en futuro, sino como presente, recientemente han retirado de la versión en producción la parte de inteligencia artificial, de creación con inteligencia artificial, que llaman Figma IA. Pero lo que me preguntas, yo creo que dependerá cómo hagan de bien, después de haber hecho tantas cosas también, cómo lo hagan de bien con el apoyo con inteligencia artificial al diseñador, ¿no? A ver, con inteligencia artificial pueden quitarnos muchísimo trabajo, no para hacer nuestro trabajo, porque ya sabes que las IAs no hacen tu trabajo, ayudan, son herramientas, pero te pueden quitar mucho trabajo a la hora de crear objetos que sabes que vas a utilizar. Entonces, si son capaces de crear por ti todos los objetos que estén perfectamente componentizados de algo que luego tú ya decidirás cómo usar con tu criterio humano, yo creo que ahí tienen una oportunidad de representar un papel importante. Dentro de que la IA creo que no va a reemplazar el trabajo de diseño, pero sí nos puede quitar mucho trabajo monótono de creación de objetos, de empezar a dibujar cosas sobre la pantalla en blanco que sabes que vas a tener, o de que dibujarlas o importarlas de una librería. Puede que por ahí veamos algo interesante si son capaces de hacerlo tan bien como las cosas que han hecho muy bien hasta ahora. Sí, bueno, cuando hablas de quitar trabajo te refieres a ahorrarnos tiempo, ¿no? Eso es. O sea, no a que te sustituya, sino que haga una serie de tareas que a ti como diseñador te van a ahorrar cierto tiempo, pero que luego tú, como humano, ¿no? Exacto. Ya reconducirás o... En absoluto pongas decisiones en tu lugar, sino ahorrarte trabajo del monótono, de creación, el trabajo de poner un rectángulo ahí, de crear el rectángulo, de irte a la herramienta y colocar un rectángulo, o sea, como ejemplo muy básico, ¿no? Sino sabiendo que en un interfaz determinado vas a tener determinados elementos, en una ficha de producto vas a tener una foto, una galería, unos botones para navegar la galería, etcétera, etcétera, etcétera. De repente, plantar de manera consistente todos esos objetos ahí para que yo tome las decisiones de diseño con ellos, obviamente. Y bueno, es lo que venían intentando hasta que han retirado hace poco de producción esa funcionalidad, porque plantaban modelos que recordaban mucho a aplicaciones ya existentes, pero claro, tampoco tienen tantos modelos en que basarse diferentes de objetos de interacción, pero yo creo que por ahí pueden dar un golpe importante en la mesa. Sí. Pues veremos si en un futuro vuelve esa funcionalidad y que tú la pruebes y nos la cuentes, Ismael. Te volveremos a invitar. Encantado porque tengo ganas de probarlo. Es digamos, algo que tengo en el debe. Probar más estos apoyos, ¿no?, al diseñador. Así que bueno, podemos quedar para más adelante. Venga, iremos hablando. Gracias, Ismael, por tu tiempo hoy. Creo que ha quedado un episodio muy completo. Muchísimas gracias también a nuestros oyentes y como siempre nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Gracias, hasta luego. Cuando crees que un reto es grande, hay aún uno mayor esperándote. Gracias por escuchar el podcast Apasionados por la Tecnología. Puedes seguirnos en Twitter en @paradigmate y suscribirte a nuestra newsletter en paradigmadigital.com.